que si bien están hechos originalmente con datos de chicos de otros países se usan acá. Y que está publicado por el Ministerio de Salud, interpretación y uso de nuevas tablas de referencia de presión arterial. ¿Y por qué nos pareció importante esto? Porque, digamos, de alguna manera permite definir el valor de normalidad, que no es igual al del adulto, como ya sabemos, y permite decir, bueno, este paciente lo tengo que jerarquizar, le tengo que dar mucha importancia, me tengo que esmerar en tomarle bien la presión, en tomarle adecuadamente para ver si está dentro de los grupos de pacientes hipertensos o no. Bueno, esta es la tabla del Ministerio del año 2020, que se basó en dos tablas, que son las de los chicos europeos y los chicos de Estados Unidos. Nosotros tenemos esta, que es la que usamos todo el tiempo, y que sería genial que también la tengan ustedes y la usen. Bueno, esto es cómo usarla. Por ejemplo, acá tenemos un paciente de 1 año, ¿no? Entonces las tablas, cuando ustedes las tengan impresas, van a ver que tiene acá arriba la talla, o sea, la altura. En este caso, por ejemplo, es un chico de 1 año que mide 80 centímetros. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo está hipertenso? Ese chico está hipertenso tomado siempre de manera adecuada, ¿no? Con el mango adecuado, 3 veces en lo posible, o 2 veces, por la mayor cantidad de veces que puedan, seguidas. Si el valor le da alrededor de 103. Ahí, si tiene 103 ya consideramos que está con un valor de presión alta, por lo menos, eso podríamos decir. Cuantas más veces repitamos, mejor, porque esto puede variar, obviamente. Decimos 103 es un valor que podemos tomar con el tensiómetro oscilométrico. Si fuera con el tensiómetro ocultatorio, por ahí serían 102, 104, ¿no? Pero bueno, si tiene este valor, uno ya es un paciente que le preocupa. Cuando el paciente tiene una hipertensión severa, porque acá podemos decir, bueno, si este valor es sostenido, este paciente tiene una presión alta a considerar. Y cuando es el paciente yo le tomo y es severo lo que le estoy tomando, cuando tiene el valor de percentilo 95 más 30, o sea, alrededor de 130 para un chico de 1 año, ¿no? Esto se refiere a la sistólica. Para la diastólica lo mismo, busco la talla y el percentilo 95. Y de esa manera defino un paciente que, digamos, que tengo que jerarquizar en el consultorio o en la internación o donde esté. Estamos viendo las tablas de presión y cómo definir valores normales. Bueno, después la siguiente. Lo que es una cosa muy lo que es importante es que a veces, si ustedes se fijan ahí, no tienen todas las tallas. Entonces, si ustedes tienen una talla de un paciente que mide, no sé, 83, la manera de fijarse cuál es la presión que tienen que controlar es siempre a mayor talla. No tienen, porque hay gente que a veces hemos visto que hacen como un promedio y se ven de qué lado está más cerca, si está más cerca del más chico, si está más cerca del más alto, no. Si se pasó del valor de talla que está escrito ahí, se va a la columna siguiente. ¿Se entiende? Entonces, si mide 83, uno lo va a evaluar en la columna de 84,6. ¿Está bien? Tanto para sistólica como para diastólica. Y si el chico se nos escapa de los percentilos, o porque es muy bajito o porque es muy alto, se usa la primera o la última columna priorizando la edad, ¿sí? Entonces, eso en realidad son cosas que se hacen por convención, por reuniones de expertos que han decidido que la manera de considerar los valores es así. Ustedes saben que la presión es una variable continua, entonces a medida de que el chico va creciendo va teniendo mayor presión. Pero para que uno lo busque y vaya a buscar cuál es el valor adecuado, si el chico es muy alto, vamos a la mayor columna y si se nos escapa, no sé, si el de 1 año mide 90, lo percentilamos ahí. No vamos a 2 años a buscar una altura de 90, ¿se entiende? Y otra cosa que podemos hacer es poner, el chico está internado, vos no tenés la talla, 1000 veces no sabés cuánto mide. Entonces, lo más práctico es usar la menor talla, ponele que no sabés, usar 77. Sí. No sabes cuánto mide, pero usar 77 y fijás el percentil 95. Decís, bueno, si tiene 102 ya y tiene 1 año, me preocupo. O sea, lo voy siguiendo, considero que es un paciente para controlar. Lo mismo que si tiene 54. Si yo no sé la talla, que bueno, muchas veces es lo más probable. Y lo mismo para hipertensión severa. A este valor, que sería 100, poner el 100, 102, le tengo que sumar 130, ya sería de riesgo al año. Bueno. ¿Sí? Ahora, acá por ejemplo, hay una tabla, ustedes vieron que
Después vamos a mirar, pero para la definición de hipertensión uno usa la edad hasta los 16 años. Por encima de los 16 años, el paciente ya es un paciente que se tiene que tabular con las tablas de adulto. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan ahí, van a ver, por ejemplo, un paciente de 16 años que mide 1,74 m, su presión ahí diría, según el percentilo, estaría en 134. Pero uno, por la definición de hipertensión, con más de 16 años ya lo empieza a tabular como un adulto. O sea, hipertensión más de 140/90 e hipertensión severa más de 180/120. ¿Sí? Entonces, los cuidados especiales son, guarda que averigüemos qué edad tiene, nos fijamos la talla. Si no tenemos la talla, vamos a la menor talla para esa edad. Si tenemos si el chico es muy alto y se nos escapa, vamos a la última columna de esa edad. Y si pasó los 16 años, ya son los valores fijos de adulto. ¿Sí? Por ahí si ustedes leen algo de otro lado van a ver que por ejemplo en Estados Unidos el corte es más bajo, pero bueno, acá en la Argentina se decidió 140/90. Esas dos primeras, en la primera que estaban las tablas, el dibujito de la tabla celeste, y había otros dos consensos, que es lo que la ley les explicó, que uno es el consenso americano y que el otro es el consenso europeo. No hay unanimidad entre los dos y tienen diferentes valores de corte, por eso a veces cuando uno lee un artículo de un lado o de otro, las prevalencias o los manejos pueden llegar a ser diferentes. Pero acá en el 2020 se reunieron los referentes de Argentina en el ministerio y consensuaron que la manera de que nosotros íbamos a interpretar, seguimos un poco una cosa y otro poco la otra. Los números de nuestras tablas están basados en las tablas americanas, porque son tablas más nuevas que sacaron a pacientes que tengan sobrepeso. Entonces, si ustedes comparan los números de presión arterial para un chico, no sé, que mida 7 años y mida 1,16 m, esa columna de numeritos va a ser igual a la columna de los numeritos de la tabla americana, ¿sí? No de la europea. Hay 2 milímetros de mercurio de diferencia, ¿sí? Tampoco uno tiene que tener una idea general y como Larry les dijo, la presión a medida que la van tomando va teniendo diferentes valores. Entonces una diferencia de 1 o 2 milímetros de mercurio es algo como que si estamos alrededor, si el chico está en 122 o en 123 o en 121, igual lo tengo que mirar, ¿entiendes? Se durmieron. Bueno, ahora esto es para que jueguen. Entonces ahora, si tienen un lápiz o un papelito o algo, vamos a jugar a ver si entendieron. Un chico de 8 años y 1,31 m. ¿Quién se anima a decir qué valor sería un valor de hipertensión y qué valor sería un valor de hipertensión severa, un valor que asumimos que puede estar en riesgo? Mientras les cuento que ya Lali lo dijo, pero lo vamos a volver a reforzar, que uno no hace el diagnóstico de hipertensión solo con una toma, que tenemos que tener varias tomas, que se saca el promedio de esas 3 tomas. Entonces, si uno toma una vez y el valor dio normal, bueno, me relajo, está todo bien. Pero si el valor lo tomo una vez y el valor no da normal, hay que seguir repitiendo, tener 2 o 3 valores, ¿sí? Después vamos a ver en un ratito cómo es el tema de cómo se elige el mango y qué aparatos hay que usar. Chum, 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 chum. Piensa. Sale uno. Sí, 114, ¿cuánto? Muy bien. 114,74. Excelente. Repitiendo esos valores sostenidos, sí. Perfecto. ¿Sí? Y severa, cuando uno dice este paciente. 126,86. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Entendieron? Todos lo No sé entendieron. por qué los colores son 126, o sea, severa es una definición, se considera, igual severa ya es 100, Ya es 100, sí, está bien. severa se considera más 30, pero ya percentil, es decir, cuando está en este percentilo ya es severa. Pasa que llevamos mitad. Preguntale. ¿Vale? Yo disculpe, no entendí cómo dice el Pasa que llevamos mitad. Ah, mira, vos tenés que estas tablas, entonces lo que tenés que fijarte es la talla del paciente. En este caso nosotros definimos que la talla del chico era 131.
Entonces, en este caso vos tenés 131 y te vas a fijar en el percentilo 95, que está acá, de este lado, ¿ves? Entonces, el percentilo 95 indica que el paciente tiene una toma alta de presión. Si es sostenida, uno puede considerar que está hipertenso. Esto es importante porque así uno ve el paciente internado o el paciente que tiene en la guardia, donde sea, y sabe dónde está parado. Si eso que está tomando es un valor que es importante o que no importa, o que está bien, ¿sí? Y lo que habíamos dicho es que si el chico, por ejemplo, fuera un chico de 8 años muy alto, cuya talla superara 141, por ejemplo, si midiera unos 50, viste que hay algunos chicos que son muy altos, Sí. tenés que tomar 141, que es la talla para esta edad que está acá anotada, ¿no? ¿Queda claro? Sí. Sí. Lo mismo que si fuera muy petizo, o sea, si midiera menos de 121 también tomás esto. Esto como para definir normalidad y ver a quién uno le da importancia. Después, hipertensión severa sería hipertensión de riesgo, de mucho riesgo, bueno, le sumás al percentilo 95, 30. Y esto es bastante útil para tener en el digamos, El machete. claro, en algún lado. Porque da una idea, sin tener que hacer todo esto que hicimos recién, que es como bastante más específico, a qué valores le tengo que prestar atención por edad. O sea, si tengo un paciente de un año, que tiene 98 de sistólica, y un varón, ¿no? Y 52 de diastólica, es un paciente que no tiene percentilo 95, o sea, si yo lo llevara a la tabla estaría más bajo, pero si supera esos valores, digamos, uno tiene que darle importancia. Si por ahí está en la guardia o no tiene tiempo para hacer todo esto, que a veces están ocupados, bueno, podés tener esto y tener idea, bueno, si tiene 110, 60, este chico es un chico de riesgo. No sé bien qué percentilo está, pero seguro que no está bien. Entonces esto es más, como más, los pacientes que uno debe monitorear o que debe prestar atención o que debe pensar que pueden estar hipertensos. Es eso, es como más fácil y lo tenés más a mano y lo puedes usar. Como que les da una pauta y después cuando Sí. lo puedan percentilar o ya. Sí, si tenés tiempo Ah, usas la más. otra tabla y si no puedes tener esto y tener una idea de qué paciente si es de riesgo. Sí, si hay que volver a tomarle o no. Vieron que a veces uno dice, bueno, si le tomé, lo ideal es que en el consultorio uno le tome 3 veces, pero a veces uno está en la guardia en la situación de que tiene mucho trabajo o incluso no se puede poner 3 veces a tomarle la presión ahí, pero uno le toma la presión a un chico y si le da por abajo de esos valores, estamos bien, ¿sí? Ahora, si está por arriba de esos valores, hay que empezar a volver a tomarle, chequear el tema de la técnica, chequear el tema, porque puede ser que haya algo que esté entorpeciendo ahí, Claro. ¿sí? O que esté hipertenso. Pueden preguntar lo que quieran. Bueno, y en neonatología también hay tablas que se considera también percentilo 95, hipertensión arterial. Las tablas, no sé si se ve bien acá, pero están hechas en relación a la edad postconcepcional, o sea, a la edad después del nacimiento. Entonces esto da idea cuánta presión tiene que tener un chico de término y cómo va subiendo la presión a medida que el chico aumenta de edad. Que lo particular es que aumenta rápidamente, ¿no? Entonces es importante, esto es para eso, a medida que el chico prematuro va aumentando su edad postconcepcional, o sea que va viviendo la vida, digamos, aumenta muchísimo en pocos días aumenta muchísimo la presión. Más la sistólica, como pueden ver, más pendiente, esta curva es como más pendiente que la diastólica, pero por ahí en 4 o 5 días aumenta 5 milímetros. Entonces eso también refuerza la idea de que uno tiene que tomar adecuadamente en esta población la presión, que es una población que está muy atravesada por el llanto, por el hambre, por el dolor, y que no lo puede expresar tan claramente como un chico más grande. Entonces se hicieron estudios, esta persona que hizo estas tablas hizo estudios de cómo si uno le toma, por ejemplo, al bebé durmiendo la presión, al neonato, durmiendo, como la presión es muchísimo más baja, si se la toma después de comer también es más baja, si se la toma succionando es más alta. O sea que hay cosas sutiles para los que hacen neo que uno tiene que tener en cuenta. Lo ideal siempre, lo que dice esta persona Dion, es que hay que tomarle 1 hora después de un procedimiento, o sea, nunca alrededor del momento del procedimiento, ya sea intubación, vía, lo que sea, sonda, todo lo que hacemos.
como para pensar que la hipertensión también en el recién nacido existe de pretérmino y de término. Se ve re distinto acá. Parece como ahí como que se ve menos. Bueno, después esto como para ver, lo que tratamos de ver es a qué pacientes dentro de la parte de los pacientes internados o de los pacientes que vienen a la guardia uno le tiene que dar mucha importancia, porque tienen mucho riesgo si están hipertensos, sobre todo los pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados de médula ósea son pacientes que con la hipertensión, o sea, si uno detecta hipertensión, lo tiene que jerarquizar porque tienen mucho riesgo de complicaciones. Sobre todo sangrado del sistema nervioso central, porque en general son plaquetopénicos, y de PRES también, de síndrome de PRES. Entonces, estos pacientes uno le tiene que dar importancia y le tiene que tomar la presión lo mejor que pueda. Y después, por el tipo de población, o sea, por la propia enfermedad que tienen, y por el tratamiento, porque los que reciben drogas inmunosupresoras, ya sea por el trasplante o por la enfermedad oncológica o por una enfermedad reumatológica, por la propia droga, están expuestos a estar más hipertensos, porque pueden recibir drogas que los llevan a la hipertensión. Entonces eso hace que sea una población de muchísimo riesgo con un agregado. Tienen una droga que le puede subir la presión. Entonces eso hace que sea una población particularmente jerarquizada. Ustedes están en la 9, en la 10. ¿Por dónde están rotando ustedes ahora? Acá por clínica. No tengo a nadie de la 9 y la 10. Ellos son alumnos y están rotando con la escuela, con la UAI. Están rotando por cirugía intermedia, traumato. Pero y cirugía neuro. tiene para divertirse, porque ya encontrar el tensiómetro es una cosa importante. Ya encontrar el tensiómetro en cirugía es la primera búsqueda difícil. Y hablando de después también cirugía, por neuro. ejemplo, los postquirúrgicos también. Claro. Son un grupo particular atravesado por el dolor y que pueden tener valores altos. Y uno también es un grupo muy, muy importante. Sí. Bueno, en la unidad 7, los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades neurológicas con corticoides de altas dosis, esos son también pulsos, particularmente susceptibles, aunque no tengan oncológico en particular. El síndrome de PRES es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Para los que no saben, por ahí se pierden los chicos con el PRES. Claro, una complicación de la hipertensión. Se produce edema de la región occipital del cerebro y convulsiones. Y los que tienen más susceptibilidad son este grupo, por las drogas y por la hipertensión. O sea, por todas las drogas inmunosupresoras, o por ejemplo los que tienen lupus o una enfermedad reumatológica, también tienen más riesgo, mucho más si le sumas la hipertensión. Por eso es que uno... Bueno. Ahí hay una lista de algunas de las drogas que ustedes por ahí pueden llegar a ver que se ven en alguna de las salas, ¿sí? O tacrolimus, que por ahí lo van a ver bastante en los pacientes trasplantados, ciclosporina, los alquilantes que se usan para las quimios, o sea, todas esas medicaciones tienen riesgo de aumentarle la presión a un paciente, lo mismo que el pasaje de gamma-globulina, por una cuestión también del volumen. Entonces es importante que pacientes que van a recibir esa medicación, nosotros tengamos presiones certeras tomadas desde antes, para saber si el chico ya venía con la hipertensión y esto apareció en respuesta a una determinada medicación o no. ¿Por qué? Porque muchas veces uno depende de que, no sé, si venía bien y de repente le pusieron los corticoides y empieza con hipertensión, uno puede asumir que esa hipertensión es secundaria al corticoide. Ahora, si no tenemos valores de presión previos, uno tiene el corticoide dando vuelta, pero tampoco se queda tranquilo de saber que no haya una causa de hipertensión secundaria que ya viniera desde antes, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante que el trabajo de ustedes al momento de tomarle la presión a un chico y también de certificarlo, digamos, ¿sí? De corroborarlo con más de una toma. Bueno, ahí está todo lo de los corticoides que dijimos recién, tanto los pulsos como los que están con dexa vía oral o cualquier otro corticoide que uno le dé a un chico tiene riesgo de hacerle subir la presión. Uno entiende que el corticoide muchas veces está indicado por la enfermedad del base que el chico tiene, pero lo que hay que hacer con esos pacientes es estar un poco más atentos para tener valores de presión que sean confiables,
para poder medicarlo y evitar que el chico tenga complicaciones secundarias a una hipertensión, porque si ya está con una enfermedad reumatológica que le está complicando un montón y encima le ponemos el corticoide y no controlamos que se pone hipertenso y hace complicaciones por la hipertensión, empieza a estar cada vez, digamos, con más complicaciones de cosas que podrían ser evitables, ¿sí? Y claro, y si uno hace el diagnóstico lo puede tratar y evitar la complicación. Claro. Claro, sería como... Bueno, y después, bueno, el gran papel que tienen ustedes del diagnóstico, porque es así. La técnica en este tema es todo. O sea, si uno tiene una mala técnica, llega a una mala conclusión. Que es lo que nos pasa un montón. Las presiones tomadas en el momento en que llora, o tomada en la pierna, o tomada con un mango chiquito, o tomado con el paciente con mucho dolor. Todo eso da información equivocada y lleva a un diagnóstico equivocado y por lo tanto un tratamiento equivocado. Eso pasa todo el tiempo en el hospital, todo el tiempo. Que se toma inadecuadamente la presión, que se considera que tomar en la pierna es lo mismo que tomar en el brazo, que el valor es igual. Eso ya, como que hablamos 1000 veces, que no, que siempre hay que tomar en lo posible en los brazos y que siempre hay que tomar con el paciente sin llanto, que hay que tratar de que no tenga dolor, porque todos esos estímulos llevan a que la presión aumente y que uno esté llegando a un valor que no corresponde. O cuando está haciendo alguna actividad física, digamos, o Claro. estuvo corriendo, Claro. viene de estar comiendo y bueno, mientras come aprovecho y le controlo. Esos son los valores alterados que suelen dar. Bueno, y después, o sea, también tiene que ver con la técnica, ya lo habíamos dicho, algo del lugar que ahora lo vamos a volver a tomar, pero bueno, quedó primero la diapo de esto, el tema del tamaño del manguito. Hay diferentes tamaños y esos tamaños se van adecuando a medida que el chico va creciendo, ¿sí? Incluso los adultos también tienen diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque cuando el adulto crece mucho, se pone obeso o es un deportista que hace fisicoculturismo, los tamaños de mango que son para una persona con un tamaño normal, con un brazo de un determinado tamaño, no es lo mismo que alguien más grande. Entonces todo está tabulado en centímetros. Si ustedes se fijan, uno para poder elegir el mango, ¿sí? Si quiere, lo que puede hacer es medir la distancia que hay, ¿sí? En la longitud del brazo, marcan a la mitad, de ahí ponen 1 centímetro y toman el diámetro, la longitud y el diámetro del brazo. Y el mango tendría que cubrir mínimo 2/3 la longitud y 2/3 el diámetro del brazo. Las dos cosas. Si hay uno que les queda que cubre el brazo, porque el chico es un chico alto pero flaquito, y entonces le pongo un mango chico y el que le cubre 2/3 así, pero de largo no cubre más que 2/3 del brazo. Ese mango le está quedando chico y esos valores de presión van a estar sobreestimados, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, cualquiera de los mangos adentro tiene algo que se infla. Y lo que tiene que cubrir los 2/3 del brazo del chico es lo que se infla, no lo que bata. ¿Se entiende? Entonces, este mango que dice que sirve, porque a ver, la realidad es que están las medidas, ¿sí? Y uno puede, pero en la realidad de todos los días, estar con 1 centímetro y midiéndole el brazo al chico, eso es una locura, no le da tiempo. Entonces, ¿uno qué hace práctico? Agarra el mango y se fija lo que infla. Y pone lo que infla alrededor del brazo del chico. O sea, este mango, que así no parece un mango tan chico, sirve para un brazo de este tamaño. ¿Está bien? Es un peque. ¿Sí? Acá, si ustedes se fijan, lo que dice es child. ¿Sí? Se supone que hay 2 tamaños más antes de llegar a adulto. Hay una tabla, que nosotros ahí no la pusimos, que tiene las medidas por edad. ¿Qué les parece? Ese está en las normas estas, está. Sí. Del ministerio. Escucho. No, ¿por qué? Porque el 80%, 50%, 60% de la población es obesa. Entonces uno tiene un nene de 4 años que pesa 60 kilos. ¿Sí? Y si uno le toma con el mango de 4 años, el mango le va a cubrir 1/3 y va a dar valores de hipertensión, pero es un problema de técnica, no es un problema de chico, es un problema de cómo lo estamos registrando. ¿Se entiende? Entonces, siempre fíjense que el largo cubra 2/3 de la longitud
y que el ancho cubra 2/3 del diámetro. Y uno lo toma y le deja duda, prueba con el otro. Sí, ¿Sí? siempre es mejor más grande, que esté más grande el mango, usar uno más grande que uno chico. ¿Sí? Si no Eso saben es cuál importante. elegir, Sí. si usan, claro. Si no saben cuál elegir, si usan, prueben con los dos, prueben con uno, prueben con otro y se fijan. Si el chico está francamente hipertenso, la diferencia de mango va a mover 1 milímetro de mercurio. ¿Sí? Si quieren, si tienen algún hipertenso en la sala, fíjense y cámbienle el mango. Y se van a dar cuenta que si el chico tiene 160 y son reales, le toman con un mango que le da 2 vueltas al cuello así enorme y sigue marcando los 160. Si uno cambia de un mango a otro y hay una diferencia importante, ¿sí? De 10 milímetros de mercurio, 15 milímetros de mercurio, es un problema de técnica. ¿Está bien? Entonces, fíjense que hay diferentes tamaños para todos y la presión, ahí está tomado, todas las tablas están hechas para los brazos, no para las piernas. La presión en las piernas se toma para descartar que el chico tenga una coartación de aorta. Ustedes saben que la coartación de aorta, si se acuerdan así, sale la aorta grande, da toda la vuelta del callado y hay una enfermedad que es la coartación que tiene la manguerita medio cerrada. Entonces tiene una estenosis en la zona de la aorta descendente. Ese chico no tiene pulsos abajo y cuando uno le toma no encuentra la presión en miembros inferiores. ¿Está bien? Ahora, la normalidad es que uno en los miembros inferiores tenga más presión que arriba. ¿Cuánto? No hay manera de estudiarlo o de saberlo. Uno puede tener un paciente que tiene 120 en los brazos, lo tabulo, me da perfecto, y le tomo en la pierna y me da 120, está perfecto. Le tomo en la pierna, me da 130, está perfecto. Le tomo en la pierna, me da 150, está perfecto. ¿Se entiende? Lo que no tiene que pasar es que la presión en las piernas sea menos que en los brazos. Pero por una cuestión de cómo es el árbol arterial, cómo se bifurcan las arterias y las ondas que van, chocan y vuelven y hacen una onda refleja, todo lo que uno encuentra en miembros inferiores tiene que tener mayor presión. Entonces, si uno está con un paciente en terapia que tiene los miembros superiores llenos de vías y no se puede tomar en otro lado, seguramente tiene una arterial y le vamos a ir a mirar la arterial, no tomar en la pierna. ¿Está bien? Si no hay otra manera porque perdió los accesos, uno intenta ver si se puede tomar con un oscilométrico en algún momento, con un automático, manual, gracias, en algún momento, ¿sí? Pero bueno, la presión se toma arriba, prueben los mangos para ver el tamaño, para no tener valores ni que no sobreestime y no enfermar más a la gente. ¿Está bien? Sí, después aparte, si uno lo trata, tiene que ver si responde, entonces también tiene que tener un buen método para ver si responde. Y otra cosa es que ustedes van a ver que en las salas en general, o en terapia está algunas de las salas tienen esto, pero en pediatría, uno por más que tome con los oscilométricos, se sabe que los oscilométricos no son exactos. ¿Por qué? Porque en los momentos en que el oscilométrico infla, a veces infla hasta 170 y al chico le duele y empieza a llorar. A veces el chico hace contracciones musculares que si uno no está muy atento porque está mirando otra cosa, no se dio cuenta y te da cualquier cosa. Entonces, todas las tablas hablan de que uno tiene que corroborar con auscultación. Entonces, incluso en pacientes en cualquier lugar en el que estuvieran internados, si uno encuentra pacientes hipertensos, tendría que ir a corroborar que esos valores sean normales, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos. Después, otra cosa importante, de acá hay un dibujo. Por ejemplo, el chico tiene que estar en lo posible sentado, con la espalda apoyada, con los pies en el piso. Eso es importante. Y lo que está acá muy bien es que el brazo tiene que estar a la altura del corazón. O sea que si el brazo está atrás, arriba, así, no sirve. Siempre tiene que estar. Eso es importante porque muchas veces eso modifica también los valores, ¿no? Y bueno, y en un ambiente tranquilo es difícil si está internado, por ejemplo. Tratando de que no llore, por lo menos, o que no tenga dolor.
Esto es por lo que ella explicaba, que en los miembros superiores están hechas las tablas y están hechas en miembro superior derecho. Obviamente en un paciente que está invadido, uno, si tiene los dos brazos y el derecho lo tiene en una vía o algo, bueno, usará el otro lado. Pero esto para tener idea que las tablas están hechas con el miembro superior derecho. Sí, sí. Bueno. Acá es esto. Sí. Bueno, y la idea es ¿por qué? ¿Por qué motivo uno está preocupado por esto? ¿Por qué es importante detectar que alguien tiene hipertensión? ¿Ustedes qué les parece? Porque más allá de con los pacientes que vivimos, los oncológicos, los reumatológicos, tienen riesgo de sangrado, ¿por qué es importante en general en la población ver si un chico que tiene, digamos, todo por delante, por qué es importante si es hipertenso? Es lo mismo que yo le detecte la presión arterial alta cuando tiene 10 años que cuando tiene 18. O para revisar una CB o para revisar. Claro, exacto, muy bien. Daño a los órganos. Claro, daño de órgano. O sea, la hipertensión no detectada produce daño en todos estos órganos. En el cerebro, como dijo ella, en el corazón, en los riñones, en la retina y en las arterias. Serían los órganos blancos. Que uno, si hace el diagnóstico antes, toma bien la presión con una técnica adecuada, no toma de más y tampoco subestima, puede llegar a ser el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad que no tiene síntomas en general. Por lo menos algo evidente no. Sí. A lo largo de los años puede pasar desapercibida. Y la verdad que muchos de los pacientes que vemos nosotros son pacientes que han estado hipertensos y no se supo porque nadie le tomó la presión. Porque por ahí va el pediatra, la enfermera inclusive lo pesa, lo talla, pero no le toman la presión. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que tomar la presión desde siempre. Porque viste que hay una norma que dice que uno tiene que tomar la presión a partir de los 3 años, o cuando el chico es prematuro, o cuando tiene una enfermedad neurológica. Pero bueno, no, o cuando tiene una enfermedad renal crónica. Nosotros decimos que en lo posible hay que tomar la presión desde toda la vida. Es que no hay un motivo por el cual uno no le tomaría la presión a un chico. O sea, es algo barato, es algo no invasivo. ¿Por qué motivo uno diría, bueno, no lo voy a hacer? Si uno sabe que hay estudios, hay un estudio que salió hace poco, el año pasado, por ahí, que vieron los lugares donde tienen todo el sistema de salud nacional, que cargan toda la base de datos. Hicieron un estudio como en 1,5 millones de adolescentes que lo siguieron en Israel, lo siguieron y tenían un 30% de pacientes hipertensos no tratados que habían hecho ACV antes de los 40 años. Es terrible. Si uno se pone a pensar que haciendo una detección temprana y midiéndolo, y en la realidad también es que todos sabemos cómo funciona el sistema de salud. La gente lleva mucho a sus hijos al pediatra, pero después cuando el chico se tiene que empezar a hacer cargo, está en el medio de la adolescencia, siente que puede con todo, muchos no tienen médico clínico hasta que llegan a los 30, y entonces hay una brecha de 10 años, 12 años en que nadie lo controló, que como se sentía bien siguió, y cuando llegan al diagnóstico, ya llegan al diagnóstico con enfermedad vascular, con miocardiopatía, con deterioro de la función renal. Entonces es muy importante que uno, desde el rol que